Buenos días, compañeros y tutores. A continuación, vamos a hablar de las cuatro biomoléculas orgánicas, como lo son los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Trabajo presentado por Tiana Marcela Luna. Las biomoléculas orgánicas son grandes moléculas comunes en todos los organismos vivos y están compuestas de las moléculas de almidón, glucógeno, lípidos, proteínas y el ADN. Además, podemos clasificar según su composición química en cuatro grandes grupos, como tenemos a los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteína. Ahora hablaremos de los carbohidratos o glúcidos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Podemos encontrarlos en la mayoría de los alimentos de origen vegetal y en una pequeña porción de la leche y derivados. Tenemos su clasificación, que ahora esta clasificación es según su composición, como lo es los azúcares, almidones y la fibra. En los azúcares tenemos la glucosa, que la podemos encontrar en las frutas, la miel y la galactosa, que está en la leche. Los almidones están los cereales, la calabaza y la zanahoria. Fibra se encuentra exclusivamente en las hortalizas, legumbres, cereales y granos. Y ahora está la clasificación según su absorción. Está desde muy rápida, rápida y lenta. Muy rápida, como el zumo de las frutas, miel, azúcares y la melaza. Rápida, cuando comemos frutas enteras, pan blanco, harinas blancas y el arroz blanco. Y en la lenta tenemos a las verduras, hortalizas, legumbres y cereales integrales. Además, debemos tener en cuenta que según su absorción se clasifican también en carbohidratos simples, que serían los de absorción rápida, y los carbohidratos complejos, que corresponden a la absorción lenta. En esta imagen podemos observar la clasificación de azúcares, almidones y fibras. Seguimos con los lípidos. Es un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas, compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno, la cuya principal característica resulta ser que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua y de ser disueltas en sustancias orgánicas. Se puede decir que son de gran importancia por servir de reserva energética, estructural y reguladora del cuerpo. Se clasifican en dos grupos que poseen su composición de ácidos grasos, que serían lípidos saponificables, o los que no poseen, que serían lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables agrupan a los derivados por esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos y se sintetizan en los organismos a partir de la oposición sucesiva de unidades de dos átomos de carbono. Los lípidos insaponificables son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos insaponificables encontrados tenemos los terpenos, esteroides y las prostaglandinas. En esta imagen podemos observar diferentes tipos de lípidos, como son las grasas, las hortalizas y algunos. Seguidamente continuamos con los ácidos nucleicos, que son polímeros o macromoléculas que están conformadas por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña que están unidos por enlaces covalentes llamados enlace fosfodiéster. Su clasificación de acuerdo a su composición química. Se clasifican en ADN y ARN. El ADN se encuentra recibiendo en el núcleo celular y algunos organelos. Se transmiten información a las células para crear una descendencia. Y el ARN, que actúa en el citoplasma,
se conoce considerables detalles de la estructura y funcionamiento de dos tipos de ácidos. Leen los genes del ADN y hacen una copia de los mismos a la información, como lo vemos en esta imagen que nos muestra de un lado el ARN y en el otro el ADN, copiándose la información para tener. Estando ya en la final tenemos a las proteínas, que son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas regulan varias funciones del organismo. Las proteínas se originan a partir de la unión de las otras moléculas llamadas aminoácidos y estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces. Se clasifican en proteínas transportadoras como la hemoglobina, que transporta oxígeno a los alvéolos pulmonares, proteínas anticuerpo, como está un ejemplo de las inmunoglobulinas, proteínas reguladoras, como las hormonas que regulan muchas funciones de nuestro organismo, proteínas de reservas, como la ovalbumin y la ferritina, entre otras. Proteínas catalizadoras, como las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones químicas durante la digestión de los alimentos. Y por último tenemos las proteínas estructurales, como la actina, la miosina, que constituye los músculos. Una imagen de las proteínas que debemos incluir por siempre en nuestra ingesta para una buena digestión en nuestro. Muchas gracias.